ainda tem esperança de apresentar. É hora de oração. O tema não interessante para o crescimento espiritual cada dia. Deus lo papi cubo através de Roman Sandra e Steven Cristina. Deus na grande tarde me intermedia. Tá é hora de oração. O tema não culo aumenta a fé e a esperança somos nos mundo mistério de Deus. Sem fé, tá impossível para agradar. Deus da amor e da pesei e sun convence lo sinta junto com Cristo. Turja luna e geração, ainda tem esperança de apresentar, é hora de oração. Ainda tem esperança, em oração. Tanting bodaba, ta ia e casi bata. Ok, buenas tardes, una vez más en tu programa La Hora de Oración. Entonces hoy estamos, como hemos acostumbrado, el lunes es en idioma papiamento y los miércoles en el idioma español. O sea, hoy vamos a presentar el primer tema, que se va a tratar también de algunos patriarcas, personajes de la Biblia, que vamos a ver cómo era su vida de oración, cómo ellos mantuvo la comunicación con Dios y cómo eran sus experiencias y qué podemos aprender también de sus experiencias, y hoy podemos aplicarlo en nuestra vida personal. O sea, hoy vamos a tratar eso y vamos a ver también un versículo también en la Biblia también que nos habla acerca de cómo debemos orar y cuáles son las horas exactas de oración, o mejor dicho, cuáles son las 3 partes del día que seguramente debemos orar. Vamos a ver. Antes de eso vamos a entrar en una palabra de oración. Correcto. Sí. Oremos. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y por siempre. Te agradecemos, Señor, por la vida y la salud, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar y compartir tu palabra. Amén. En este momento pedimos tu Santo Espíritu para que sea Él, Señor, quien nos dirija a nosotros en tu palabra, y también, Señor, para que tú puedas morar en cada corazón que está viéndonos y escuchándonos. Amén. Para que así ellos también puedan comprender, Señor, y practicar tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos, no porque hay nada bueno en nosotros, pero por el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ana, por la oración. Y vamos a entrar en el primer versículo a ver qué dice. ¿Qué dice el Salmo 55, 16? En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. O sea, aquí habla también de tarde, mañana y mediodía. Y podemos ver también que tarde ahí empieza, ¿no? Sí, comienza en la tarde porque como el día comienza en la bajada, en la puesta de sol, entonces creo que por eso pusieron tarde y mañana y Correcto. mediodía. Entonces nuestro primer culto en realidad debe de ser en la tarde. Entonces seguimos en la mañana y al mediodía. Correcto, o sea, mejor dicho, todo el día debemos estar conectados con Dios. Amén. Pero son las partes del día que uno puede parar y también hablar con Dios. Sí, estudiar su palabra. Estudiar la palabra. O sea, es una cuestión de buscarlo a través de oración, pero también en su palabra para ver cómo Dios habla, porque Dios nos habla también a través de su palabra. Amén. O sea, en oración es muy importante. Pero vamos a ver también un personaje en la Biblia que se llama Job. No sé qué puede leerlo en ese caso. Job 1:4 dice: e iban sus hijos
y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ok. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ok. O sea, aquí podemos ver también algunas partes muy importantes de la vida de Job, como él también su vida de oración. Él dice, se levanta de mañana, como hemos leído ahora, tarde, ¿cómo dice otra vez? Mediodía. Tarde, mañana y mediodía. O sea, en la temprano del día, Job levantaba. O sea, el primer cosa que él haga. Lo hacía cuando se levantaba era ofrecer sacrificio, holocausto. Correcto, mejor dicho, buscaba la presencia de Dios en la temprana de la mañana. Entonces dice, levantaba, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿Y cuáles son ellos? Sus hijos. Sus hijos. Hijos e hijas. Y hijas. O sea, mejor dicho, Job era como decimos, era el sacerdote de la casa. Y él presentaba a cada uno como dice, el miembro de la familia de ellos a Dios, presentaba, y dice algo muy importante. ¿Por qué decía? Porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Correcto, entonces dice quizá. ¿Por qué dice quizá habrá pecado mis hijos? O sea, Job no sabía seguro, ni sí ni no, si ellos habían pecado, pero como era su costumbre, no es porque ellos pecaron, no, él lo presenta de todo modo ante Dios. O sea, muchas veces aquí podemos ver que cuando pasa algo, entonces una persona va a orar. Pero en el caso de Job, como ejemplo para nosotros hoy, él no espera que pasa algo para orar. O sea, que pasa o no pasa, por eso la palabra quizá, o sea, si pasa o no pasa, él presenta toda la mañana sus hijos, sus familias ante Dios. Porque mire lo que dice el último parte que está en rojo. Él dice, es de esta manera hacía todos los días. Mejor dicho, sin faltar ningún solo día, todos los días en papiamento, dice, como era su costumbre. ¿No? O sea, su hábito era presentar su familia toda la mañana. Todos los días, sin faltar uno. Y eso es muy importante cuando vemos la vida de Job, su vida de oración. Era un hombre dedicado a Dios, por lo que él sabía de Dios, porque lo que oía de Dios aferró tanto así que Dios era su amigo, de su primer persona, mejor dicho, que él acude y hablar en la parte de la mañana. Me imagino que Job no buscaba hablar con nadie primero, sino a Dios primero. Es verdad, muy importante y interesante. ¿Qué más tenemos? La reina Esther dice, Esther 4 dice, y Esther dijo, 4:15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ok. Bueno. Dice aquí que también la reina Esther ayunó y pidió a Mardoqueo que le pidiera al pueblo
que ayunaran también junto con ellas por 3 días, noche y día. Vemos aquí también la importancia de la oración acompañada con el ayuno, ¿no? Es muy poderoso cuando nosotros ayunamos y oramos, porque cuando estamos ayunando nuestra mente está más clara, podemos escuchar mejor la voz de Dios cuando Él nos habla a través de su palabra, y por eso es bueno acompañar la oración con el ayuno, o sea, que van juntos. Y aquí podemos ver cómo fue que a través de que ellos se sometieron al ayuno y la oración, ellos pudieron salvar al pueblo. O sea, Esther pudo ir ante el rey, a pesar de que no era la ley, la ley era que si solamente el rey la llamaba, ella podía entrar, pero a través del ayuno y la oración, Dios pudo abrir el camino para que ella pudiera ir a hablar con el rey y así pudiera salvar al pueblo. Entonces vemos aquí una oración intercedora. Ella estaba aquí pidiendo por su pueblo. Es una oración intercesora, ¿no? Okay. Es muy importante cuando nosotros oramos por los demás, cuando oramos por nuestras familias, para que puedan estar en el camino de Dios. Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos de tarde, mañana y mediodía. Tenemos que llevar los nombres específicos de ellos ante la presencia de Dios, porque así Dios contesta y ellos pueden venir al camino de Dios. Y como dijo Steven, no esperemos a que pase algo malo para que oremos. Tenemos que siempre presentar a nuestras familias, vecinos y conocidos ante Dios, para que Dios los proteja y para que también, lo más importante, que ellos puedan ser salvos. Y tengo un pequeño testimonio, que fue el domingo. Mi mamá cumplió años y estábamos en familia y fuimos a la playa, y cuando salimos de la playa el lunes que fuimos a la playa, estábamos reunidos, y cuando íbamos a volver a casa, mi esposo y yo estábamos orando en el auto, pero yo pensé, Señor, teníamos que orar con ellos antes de irnos. Pero cuando yo estaba pensando, mi esposo estaba orando, y mi esposo oró por ellos. Dijo, Señor, protégenos a nosotros y protégelos a ellos también, que van en camino hacia casa. Y después, cuando llegamos a casa, mi primo estaba diciendo que casi él iba a chocar el auto. Pero yo dije, Dios lo escapó, Dios lo salvó. Gracias a Dios que oramos, porque Dios lo protegió. Entonces yo digo, gracias al Señor porque oramos, porque puede ser, si no oramos, Dios no lo protege. Entonces es bueno siempre orar en todo momento por nuestras familias. Siempre es bueno presentarlos delante de Dios, para que no caigan en tentación y para que Dios los proteja. Así que la oración es muy poderosa. Correcto. Entonces dice aquí, por ejemplo, en el versículo 16, dice, ve y reúne todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. O sea, mientras que Esther va ante el rey dice, orad por mí. Pero dice que ve y reúne todos los judíos. Mejor dicho, el pueblo de Dios estaba orando para que Esther pueda hallar gracia en la vista del rey. O sea, es bueno que muchas veces unimos en oración para un propósito, porque ellos tenían un propósito. Sí. ¿No es verdad? Era con un propósito que Esther se fue ante el rey. Pero por eso hoy, si tenemos un propósito y se unamos en oración por algo, Dios hace cosas grandes, porque Esther
pues halló gracia en la vista de Dios, del rey. Y el rey lo aceptó. Pero como tú has dicho, Sandra, que si el rey no te manda llamar, si tú vas, así, ¿qué pasa? Puedes morir. Puedes morir. Pero Esther tuvo que ir. Es verdad, tuvo que arreglar ese asunto y ella fue valiente. Pero a pesar que uno puede ser valiente, la oración acompaña con ese asunto, traiga las bendiciones, hace que ¿cómo dice? Hace que la cosa sucede según la voluntad de Dios. O sea, la oración es muy importante. Y dice también ahí que orad, no coméis y bebéis en 3 días, noche y día. O sea, ahí cubre el día completo, noche y día. La parte clara, la parte oscura, noche y día, 3 días. Ahí podemos ver también otra vez el cifra número 3, que en este caso utiliza también el reina Esther. Y aunque Sandra no menciona aquí oración, pero podemos ver siempre que el ayuno acompaña o se va junto con la oración, y podemos verlo en el libro de Daniel. También podemos ver el capítulo 3. También hay un ejemplo también en el libro de Samuel también, cuando David dice: cuando mi hijo todavía está vivo, yo he ayunado y también orado. Pero cuando su hijo murió, él levantó y dice: bueno, no hay necesidad más de orar y ayunar. ¿Por qué? Porque mi hijo ya se murió. Entonces, ayuno y oración va junto. Vamos a ver Daniel 9, capítulo 3, versículo 3, que dice: Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Ok. Y luego dice: oré a Jehová, versículo 4, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, aquí podemos ver Daniel en la posición de orar y ayunar. O sea, ayuno y oración va junto. Y como dice Sandra, la parte de ayuno hay ¿cómo se dice? Tiene beneficio también, y también hace que su mente está abierto para escuchar de Dios. Y aquí podemos ver algo más. Dice: Esther era una hermosa joven judía, prima de Mardoqueo, quien la crió en su hogar después que sus padres murieran, considerándola y amándola como a su propia hija. Dios usó a Esther para salvar a pueblo judío en la tierra de los persas. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez en tiempos de crisis, fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo, cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos. Esther y las mujeres asociadas con ella oraron y ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no confrontemos una situación tan crítica ni seamos colocadas en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes
desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Amén. Muy lindo, ¿no? Esa parte que podemos leer hablando de Esther y también las otras mujeres que eran convertidas en aquel tiempo. Y aunque, por ejemplo, más bien el hombre sale delante, pero las mujeres también tienen su parte especial en la obra de Dios, porque podemos ver Esther como la mujer salió delante, ¿no es verdad? Para ayudar, para liberar el pueblo de Dios. Y las otras mujeres que estaban ahí atrás, estaban orando también para que Esther pueda hallar gracia en la vista del rey. O sea, yo digo, en verdad, si las mujeres unen en oración o hacen oración, Dios hace cosas grandes. Amén. ¿No es verdad? No solamente el hombre, pero la mujer también tiene partes especiales de hacer en esta obra. También teníamos a alguien más también, que era una mujer que también podíamos leer, Ana, también era una mujer también que marcó la historia. Podemos leerlo también en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ok. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ok. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Amén. Muy importante, muy tremendo también esa parte de Ana. Ahí podemos ver, con ella tenía un problema. Tenía un problema. ¿Y cuál era su problema? Que no podía tener hijos. Correcto, no podía tener hijos. Entonces, ella estaba orando fervientemente, estaba pidiendo al Señor que da un hijo, que puede tener hijo, porque tenía un rival que era Penina, ¿no es verdad? Y Penina sí podía hallar hijos y hijos, pero ella probaba, trataba de todos modos, pero no podía hallar hijo. Y ella se sintió mal, ella se sintió inferior delante de Penina, pero ella, mejor dicho, traía su petición ante Dios. No fue a contar a nadie su dolor, solamente su esposa sabía, y lógicamente Penina sabía que ella no podía tener hijos. Y en esa época, una mujer que no puede tener hijos, prácticamente podemos decir no sirve.
¿no es verdad? Pero en este caso, Ana trataba de traer, o mejor dicho, trajo su petición ante la presencia de Dios. Pero en todo eso hizo un voto. Y allí podemos ver el voto que ella hizo. Ese voto era que si Dios lo bendijo con un hijo, ese hijo va a quedar por siempre sirviendo al Señor. Va a ser un nazareno. No va a pasar navaja sobre su cabeza. Va a servir en el templo de Dios toda su vida. Entonces, mientras ella estaba orando delante de Jehová, ¿qué hizo Elí? Elí estaba observando la boca de ella. Ok. Entonces, Elí entendía lo que estaba pasando. No, él no sabía porque ella estaba orando en su corazón. Solo se movían sus labios, no salía su voz, no se oía su voz. Ok. Entonces, en su corazón, mejor dicho, en su mente, ella estaba en su pensamiento, no salía sonido de su boca, pero Dios sí entiende lo que pasa en nuestra mente. Es bueno. Dios sí lee nuestro corazón, Dios sí sabe lo que pasa en nuestra mente. Correcto, Dios lee nuestro corazón, Él sabe lo que pasa dentro, y muchas veces personas alrededor nuestro no sé lo que está pasando con nosotros. Quizá trata de ver o ayudar, pero a veces no sabe realmente lo que hay dentro de nosotros. Y Dios sí sabe precisamente lo que pasa en la vida de uno. Por eso Ana, aunque no hablaba de forma que alguien puede escucharla, solamente sus labios estaban moviendo, pero Dios sí sabe lo que hay ahí. Y eso nos cuenta también que cuando uno está trabajando, por ejemplo, ¿no es verdad? Cuando uno está moviendo para aquí para allá, uno puede tener contacto con Dios en su mente, hablando, orando. No necesariamente hay que rodearse, hay que correr, ir al baño o cualquier forma para orar, pero donde uno está, uno puede comunicarse con Dios. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar de la vida de oración de Ana? Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. A mí me toca mucho esta parte donde dice que ella derramó su alma delante de Jehová. Y como dice el Salmo 55, clamaré a Jehová y él escuchará mi voz. Y eso es lo que Ana está haciendo aquí. Ella derramó su corazón, su alma. Ella está clamando a Jehová por su petición. Ella se humilló delante de Dios para que Dios pudiera darle gracia y ella poder conceder o concebir. Y es muy importante cuando nosotros oramos clamando a Dios. O sea, es como que sabemos que no hay nadie más nos puede ayudar, solamente Dios. Amén. Entonces es a Dios a quien tenemos que presentar nuestras inquietudes, nuestros problemas, todo lo que nos quita la paz. Tenemos que llevarlo delante de la presencia de Dios, porque el ser humano no nos puede ayudar. Así no es. Dice también, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Amén. Como dice, ella no contó su problema a nadie, solamente su esposo lo sabía. Y así tenemos que hacer, llevar nuestras peticiones a Dios, llevar nuestros problemas e inquietudes a Dios. Correcto. Porque a veces cuando uno lo comenta con personas aquí y allá, muchas veces en vez de orar por ti, hay personas que van a hablar detrás de ti, de tu espalda, y en vez de ayudar en oración. Por eso
me encanta la parte de Ana aquí, porque fue directo hablar con Dios en el templo y sabía que Dios solo, como dice Sandra, puede traer solución. Hay cosas que el ser humano no puede hacer para nosotros. Hay cosas que nosotros mismos no podemos hacer para nosotros mismos. Hay algo que solamente Dios puede hacer. Y podemos ver que Ana no podía meter su mano donde era el problema en su cuerpo y arreglarlo. ¿No es verdad? Es algo que está dentro, es algo imposible para ella de arreglar. Hoy hay muchos métodos, pero a pesar de todos los métodos para uno puede ser o quedar embarazada, hay un punto que solamente Dios solo puede hacer. Hay personas que buscaban de todo modo para quedar embarazada y finalmente no pudo. ¿No es verdad? Había una vez una persona muy conocida también, que yo estaba viendo en la televisión, y ella tiene mucho dinero y fue a hacer los ¿cómo se dice? Test. Pruebas. Fue a hacer las pruebas más caras que hay para quedar embarazada, pero a pesar de todo, la más cara, el doctor más profesional que ella pagó, no podía ayudarla. Y finalmente, ella tenía que pagar a alguien para tener una hija para ella. O sea, finalmente no pudo. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos y hermanas, que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que el humano no puede hacer. Entonces, Elí no entendía el dolor de Ana. Pero cuando Ana lo explicó, entonces dice, ok, vete en paz. Así, personas no entienden muchas veces nuestra situación y empiezan a criticar. Es por eso, mis hermanos y hermanas, tenemos que traer nuestras peticiones seguramente ante el Dios que sabe lo todo. Yo sí sé, Dios sabe todo. Él oye, Él escucha, Él ve. ¿Qué más? Entonces, hay un parte más, Sandra, importante aquí, que dice también que se levantó, ¿cuándo? En la mañana, de la mañana, ¿es verdad? Y adoraron delante de Jehová. Ahí podemos ver el mismo principio que practicó Esther, que también practicó, mejor dicho, dice el Salmo. ¿No es verdad? El Salmo que hemos... 55, 16 o 17. Salmo 55, 16, sí. Hay otro versículo que dice 17, sí. Salmo 55, 16. Entonces practicaba el mismo ¿cómo dice? El mismo sistema. De mañana. Sí, levantaron, pero me encanta también, como dice el versículo, que cuando escuchaba eso, alababan a Dios. ¿No es verdad? Dice aquí, en el parte rojo, y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más triste. O sea, cuando uno ora, entonces dice, yo estoy seguro, hay que tener fe, ¿no es verdad? Hay que tener fe de decir, yo he orado con fe, yo voy a confiar en la promesa de Dios, y cuando yo oro con fe, Dios, según su voluntad, va a hacer su obra. O sea, muchas veces oramos, pero quedamos tristes. Oramos, pero seguimos quejando, siendo quizá que Dios ya está obrando dentro de nuestra vida, ya Dios ha hecho algo, ¿no es verdad? Y muchas veces esperamos algo espectacular suceder para decir, Dios obró, pero ya Dios hizo algo dentro de Ana, sin que Ana sintió nada, no vio nada, pero simplemente fue a su casa creyendo que ya Dios hizo lo que Dios puede hacer, y finalmente dice, y el Cana se llegó a Ana, su mujer,
y Jehová se acordó de ella. O sea, ahí podemos ver que Dios ha hecho algo en la vida de Ana, que Ana tuvo un varón. Muy importante. Amén. Dios contestó su oración. Y muchas veces nosotros oramos por diferentes cosas y a veces nosotros estamos enfocados en algo específico, pero a veces Dios no nos contesta eso, pero sí Dios nos contesta por nos contesta las otras oraciones que estamos haciendo. Correcto. Que puede ser que la estamos haciendo, pero que no estamos tan enfocados en esa como en la que Dios no nos ha contestado. Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios, a pesar de que Dios no ha contestado la oración que estamos más deseados de obtener, en la petición que estamos más deseados de obtener, pero tenemos que dar gracias a Dios porque le estamos pidiendo otras cosas y Él nos las está dando. Por ejemplo, por nuestras familias. A veces oramos por un familiar o por nuestra familia y vemos que no entregan su vida a Dios, pero puede ser que otro que está un poco más lejano, que puede ser un primo, sí se ha convertido. Entonces tenemos que agradecer a Dios por eso, porque Él está obrando, está escuchando nuestras oraciones y la está contestando. Entonces siempre tenemos que estar agradecidos a Dios por eso, porque si Dios no ha contestado esa oración por la cual estamos orando, es porque todavía no es el tiempo. No es porque Dios no nos quiera contestar, es porque todavía no es el tiempo indicado, porque sabemos que la palabra de Dios dice que hay un tiempo perfecto para todo, y Dios lo hará en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto que Él crea que es necesario darnos ese regalo o esa petición que estamos pidiendo. Amén, así es. Dice que el varón Daniel es el varón de oración. Y dice Daniel 6:7, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demanda petición de cualquier dios o un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Partes importantes aquí en la vida de Daniel. Dice: todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, sí, han acordado con consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ok, ahora, ¿qué sabía esos hombres? Esos hombres, ese era un plan, digamos decir, un plan satánico para eliminar a Daniel, porque Daniel, si vemos su vida vivió una vida puro, una vida que, mire, el rey tuvo mucho beneficio en tener a Daniel como un gobernante principal, porque Daniel administraba los bienes del rey,
de tal forma que el rey no tuvo pérdida. O sea, cuando ellos van al rey, al registro, ve que todo cuadra, el dinero que entró, salió, y todo, mira, todo era perfecto. O sea, no hubo fallo en la administración, no hubo fallo en la forma que Daniel vivió ante Dios, cumplió con la ley de Dios y todo. O sea, ellos no tuvo ninguna forma para coger a Daniel en un trampa y para eliminarlo. Pero al final dice, bueno, estaba pensando, y ellos dicen, bueno, el Satanás puso algo en la mente de ellos, dice, bueno, él es un hombre de oración, un hombre que todos los días ora, no solamente una vez al día, sino por mínimo 3 veces, seguramente tarde, mañana y mediodía, ese hombre ora ante su Dios. Y ellos dicen, bueno, vamos a ver si saliendo esa ley, vamos a romper esa relación que él tiene con su Dios. Y entonces salió el rey, y el rey no puso en ley, y el rey no puso mucha atención para entender de qué se trata esa ley, y lo firmó. Dice, bueno, yo soy el rey, y lógicamente la gente debe venir ante mí, entonces será un buen ley. Páseme la carta, y puse su sello y lo firmó. Pero luego, cuando el rey entendió de qué se trata realmente esa ley, se dio mucha pena, mucho dolor, se asustó. Pero Daniel dice aquí, cuando Daniel supo de eso, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. O sea, Sandra, él dejó de orar. No, él siguió orando con sus ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén, y oraba y se arrodillaba 3 veces al día. Pero No espera, dejó de orar. la ventana era cerrada, La ventana estaba abierta. abierta. O sea, en otra palabra, Daniel no escondió de ninguna forma su comunión con Dios. O sea, Daniel supo, dice, ok, ellos sacaron ley, que no puede hacer ninguna petición, que solamente al rey, y aquel que lo haga se va a meter en el foso del león. Y Daniel supo, escuchó, sabía de ley, de la ley, del edicto, pero Daniel dice, bueno, es a Dios que yo debo orar de todo modo. Y me encanta como dice la Biblia, y abrió su ventana. Todo el mundo puede ver que Daniel sigue orando a pesar de todo. Y eso nos muestra, porque muchas veces cuando viene problema, tratamos de esconder, tratamos de que la gente no vea, pero aquí Daniel dice, yo soy el mismo. De ayer, antes de la ley, que ahora que la ley salió, yo soy el mismo Daniel, con mi relación igualito con Dios como era cuando todo era bueno. O sea, a pesar del mal, que la cosa anda mal, yo sigo demostrando que yo confío en Dios. Mi confianza está en Dios a pesar de todo. Y ahora, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Ok. Pero dice también aquí en parte roja, dice cómo lo solía hacer antes. Y es importante también, Sandra, porque aquí podemos ver que cuando la cosa era bueno, él oraba. Y cuando la cosa era malo, oraba igualito. O sea, la relación de Daniel no variaba. Cuando las cosas son buenas, bueno, ya hoy casi no oró. Porque no acuerdo de Dios porque todo anda bien. Yo tengo dinero, yo tengo comida, yo tengo mi casa, mi carro. Entonces ya casi no hay tiempo de orar. Pero dice como lo solía hacer antes. O sea, en bueno y en malo, yo soy el mismo con Dios.
Ok, pero hay un detalle más. Y dice, y oraba y daba Gracias. gracias delante de Dios. ¿Cómo uno puede dar gracias, Sandra, en medio de una ley de muerte? ¿Cómo? ¿Cómo puede uno dar gracias en esa situación? Daniel conocía a Dios y él tenía una relación con Dios. Y cuando nosotros oramos tenemos que entender que la voluntad de Dios siempre tiene que hacerse. Y si era la voluntad de Dios que él pereciera, entonces él de igual manera dio gracias, porque si Dios lo permitía era por un propósito. Amén. No era simplemente por morir, sino por un propósito. Pero aquí vemos que Dios no permitió que él muriera, sino que Dios cerró la boca de los leones. Ok. Entonces él dio gracias a Dios a pesar de lo que él no sabía que iba a suceder. Amén. Así mismo es porque él no sabía cuál plan Dios tiene. No sabía que si Dios va a liberarle o va a dejarle morir. Y como ser humano ya empezamos a pensar, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Dios me va a librar o Dios no me va a librar? Porque ya, si recordamos en Daniel capítulo 3, ya él sabía de la experiencia de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Correcto, que eran ahí Fueron echados en el horno de fuego, que el rey puso ¿cuánto? 7 veces más caliente. Pero Dios libró, o sea, sí, el mismo Dios que libró a sus amigos en el horno de fuego, me puede liberar también en el foso de los leones. Así podemos ver que él no olvidó qué es o cuál tipo de Dios él servía. Y por eso cuando viene una ley, él puede decir, bueno, mi Dios es más grande que esa ley humana. ¿Ah? Tú me puedes matar, pero Dios me puede dar vida. O sea, no hay nada en este mundo, como dice el apóstol Pablo, ni nada que pueda separarnos del amor de Dios. O sea, podemos ver que Daniel valoraba su vida de oración a pesar de todas las situaciones que rodeaba a él mantuvo su relación con Dios y le daba gracias de antemano. Vamos a ver. Esa es la fe, ¿no? Amén. Estaba dando gracias a Dios sin saber lo que iba a pasar. Correcto, como dice el versículo, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. La así. fe de Jesucristo. La fe de Jesús. O sea, la fe de Jesús también era en prueba, seguimos adelante. ¿Qué dice? Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ok, y así podemos ver 7 veces al día te alabo. O sea, no solamente oro para pedir, pero también alaba a Dios. Ayuno y oración y alabanza. Por eso es importante también alabar a Dios por lo que Él es, por grande que es, todopoderoso que es. Tenemos que alabar, no solamente si uno necesita necesita aquello, esa cosa, un carro, un flux, un blusa, algo, pero también tenemos que alabar a Dios, por grande, Dios es todopoderoso, Él nos da el aliento de la vida, Él nos hace que levantamos a pesar de todo de nuestra cama, que levantamos con vida, que salimos de nuestra casa, llegamos a nuestra casa de vuelta con vida y muchas veces entramos, por ejemplo, en un avión. ¿Quién vuela ese avión? No sabemos. No sabemos ni siquiera a veces quién es el piloto de ese avión. Si es su primera vez, si está corriendo, ¿cómo se llama, Stasha? Está en práctica. Está en práctica, todavía no sabe manejar las palancas y él está corriendo un avión y nosotros tantos kilómetros en el aire confiamos en alguien que no vemos.
A vos si podemos confiar en un ser humano que está detrás de una puerta, que nos vuela de Curazao a lo que sea el país que vamos, podemos confiar también en un Dios que creó el cielo y la tierra, que daba inteligencia a la persona para hacer ese avión tan bueno. Así, ese Dios servimos. Por eso dice, alabo 7 veces al día a causa de tus justos juicios. Amén. Mis hermanos, este tema es para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, y también para ayudarnos en nuestra caminata con Dios. Y en ese mundo tan injusto, Dios es justo. Y por eso debemos confiar y depender todo momento de Dios. Ese es ¿cómo se dice? El meta de ese programa, para que todo puede tener energía nueva, también aliento en su vida espiritual, y puede seguir adelante de todo. Ahora yo no sé qué tiene tus últimas palabras antes de clausurar. Me quiero exhortar a cada uno para que podamos, si no hemos comenzado con nuestro culto, que lo podamos comenzar en familia y también personal, porque es muy importante en estos últimos tiempos de estar en comunión con Dios constantemente. Entonces tenemos que presentar a nuestras familias, traerlos juntos para tener nuestro culto como lo hacía Job de costumbre, para que así podamos crecer como familia y personalmente también en nuestra vida espiritual. Amén. Gracias. Entonces vamos a orar para clausurar en esta tarde. Vamos a bajar nuestra cabeza. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos, Señor, por esa programación que puede servir, Señor, para a cada persona que está viendo este video en vivo o en grabación, pueda ayudar su vida espiritual, Señor, y de nosotros también, Señor, porque todos nosotros necesitamos más de ti. Por eso, Señor, en este momento bendice a cada persona que está viendo, bendice sus vidas espirituales, su familia, también su conocido, Señor, que un día, Señor, cuando tú vengas, podemos estar de pie con nuestro rostro alzado para viéndote venir, Señor, para rescatar y buscarnos, a redimirnos, a darnos un cuerpo nuevo, una mente completamente renovado, Señor, y que podamos estar junto contigo por siempre y siempre con vida eterna. Gracias, oh Padre, bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y así esperamos que el próximo miércoles también en español, y lógicamente el lunes que viene en papiamento, vamos a tener un tópico muy pero muy interesante. Así que invita a tus amigos, también familiares, y comparte este video con cada uno de tus amigos, familias que tú quieres bendecir con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta próxima vez. Ainda tem esperança de apresentar. É hora de oração. O tema não interessante para o crescimento espiritual cada dia. Deus lo papi cubo através de Roman Sandra e Steven Cristiano. Deus na grande tarde me intermedia. Tá é hora de oração. O tema não culo aumentava fé e esperança. Somos nos mundo mistério de Deus. Sem fé, tá impossível para agradar. Deus da amor e da presente é sum convence lo sinta junto com Cristo. Turja luna e geração, ainda de esperança de apresentar, é hora de oração. Ainda de esperança, en oración. Tanting botaba, y casi Él no sabe.
Sí, vale, va por 20 mil, te tengo ayudado, pero va a quitar palabras, invité la papia, vosotros los aparecen, mamá, a ver, Ainda tem esperança de apresentar. É hora de oração. O tema não interessante para o crescimento espiritual cada dia. Deus lo papi cubo. Através de Roman Sandra e Steven Cristina. Deus na grande tarde me intermedia. Tá é hora de oração. O tema não. Kula aumenta a fé e a esperança sobre nos mundo mistério de Deus. Sem fé, tá impossível para agradar. Deus da amor e da pesei é sunco vence lo sinta junto com Cristo. Turja luna e geração, ainda de esperança de apresentar, é hora de oração. Ainda de esperança, em oração. Tanting bodaba, ta ia e casiba. ainda tem esperança de apresentar. É hora de oração. O tema não interessante para o crescimento espiritual cada dia. Deus lo papi cubo. Através de Roman Sandra e Steven Cristina. Deus na grande tarde me intermedia. Tá é hora de oração. O tema não. Kula aumenta a fé e a esperança sobre nos mundo mistério de Deus. Sem fé, tá impossível para agradar. Deus da amor e da pesei é sunco vence lo sinta junto com Cristo. Turja luna e geração, ainda de esperança de apresentar, é hora de oração. Ainda de esperança, em oração. Tanting bodaba, ta ia e casiba. ainda tem esperança de apresentar. É hora de oração. O tema não interessante para o crescimento espiritual cada dia. Deus lo papi cubo. Através de Roman Sandra e Steven Cristina. Deus na grande tarde me intermedia. Tá é hora de oração. O tema não. Kula aumenta a fé e a esperança sobre nos mundo mistério de Deus. Sem fé, tá impossível para agradar. Deus da amor e da pesei é sunco vence lo sinta junto com Cristo. Turja luna e geração, ainda de esperança de apresentar, é hora de oração. Ordenamos Ainda